Capítulo 19. El recuerdo. La festividad anual en la que los Keldorei celebraban la victoria en la batalla final de las guerras Troya, ocurrida hace 2800 años. Como siempre, el rey de los altos elfos invitó a todos los nobles y dignatarios de alto rango a un baile en la Corte del Sol, frente al Palacio Real. Además de ellos, se había contratado a poetas, músicos y actores famosos para entretener a los invitados. Solo los mejores tendrían la oportunidad de actuar ante el rey. Cuando regresó de su breve encuentro con Lirat, un poeta recitaba un poema con voz llena de pasión y emoción. Era un largo poema sobre la valentía del rey en la batalla de hacía 2800 años, que describía cómo Anasterian Sunstrider había matado a tantos trolls a maní con su espada rúnica Felomelorn que una marea de sangre había desbordado las murallas de Zulaman. ¿De verdad hiciste todo eso, viejo?, preguntó Naruto. Le costaba relacionar la descripción cruel y sangrienta del poema con el anciano débil sentado en el trono. Algunos de los nobles que se encontraban cerca se quedaron atónitos al oír sus palabras. Incluso el príncipe Kael'thas se atragantó con el vino y empezó a toser cuando el tinto añejo de Dalaran se le fue por el conducto equivocado. El pecho del rey anasteriano se estremeció de risa, mientras su mano delgada acariciaba su larga barba blanca. Ja. Que los poetas se diviertan. El tiempo habrá desgastado este cuerpo, pero no me ha arrebatado la verdad de lo que hice. El tiempo no perdona a nadie, muchacho. Incluso los reyes se inclinan ante él. Cuando llegues a mi edad, a otros también les costará creer que tú, un viejo feo y jorobado, hayas arrasado Zulaman y destruido un imperio, dijo el viejo rey, aún riendo entre dientes. Anasterian Sunstrider era uno de los elfos superiores más ancianos que aún vivían, uno de los pocos que todavía recordaban sus vidas en el imperio Kaldorei, antes de la gran fragmentación, antes de que los altonatos fueran exiliados. ¿Por qué de repente soy feo y jorobado?, replicó Naruto. Envejeceré con dignidad. Incluso cuando tenga 7000 años, mi cuerpo seguirá siendo fuerte, ágil y elegante, como un estoque. ¿Tú? ¿Grácil? Resopló el rey. Haces temblar el suelo con cada paso. ¿Y grácil como un estoque, nada menos? ¿Cuando tus brazos y piernas parecen troncos de árbol? Más bien pareces un oso caminando erguido. No me sorprendería saber que el Loa de los osos que mataste ahora habita en tu cuerpo. Tras alcanzar su plenitud física y entrenar su cuerpo al máximo, Naruto lucía como un guerrero fuerte y poderoso, capaz de aplastar rocas con sus propias manos. Su espalda y hombros eran anchos, y sus brazos y piernas, gruesos y fuertes. Con su armadura de placas, parecía casi el doble de ancho que un elfo común. Al oír la discusión entre Naruto y el rey, Kael'thas miró con incredulidad a Veratu-Indruner, el ayudante más cercano del monarca. Como rara vez visitaba Keltalas y pasaba la mayor parte del tiempo en el reino de Dalaran, no sabía que Naruto y el rey se habían vuelto tan cercanos. Kael'thas, por su parte, no le hablaba así al rey, a pesar de ser su hijo. Berat solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Resultó que años de enseñarle a Naruto buenos modales y la etiqueta apropiada de los nobles elfos se habían ido al traste porque, desde que mató al Loa de los osos, Nalorak, y su fuerza fue reconocida en todo el país, Naruto ya no veía la necesidad de ajustarse a todas las tradiciones y costumbres de los elfos, y, para disgusto oculto de Berat, la mayoría de los elfos, incluido el rey, parecían tomárselo con calma, diciendo que era entrañable y parte del encanto de Naruto. Naruto dejó de bromear con el viejo rey cuando mencionaron el nombre de Veratu-Indruner y subió al escenario. Quería prestarle atención y animarlo. Naruto no era el único que prestaba mucha atención a Lirat. Sylvanas observaba con emoción y una buena dosis de ansiedad cómo su hermano menor subía al escenario. Debido a la gran diferencia de edad entre ellos, ella era 15 años mayor, a veces actuaba como si fuera su hijo, no un hermano. Se preocupaba por él y se sentía orgullosa, como cualquier madre. Jamás lo admitiría en voz alta, sobre todo delante de Beresa, pero Lirat era su hermano favorito. Por eso, cuando un coro de risas crueles llegó a sus oídos, el rostro de Sylvana se ensombreció al instante. No, míralo. Si le diera un golpecito en el hombro, probablemente se caería. Era un grupo de 5 adolescentes. No los reconoció, no se molestaba en recordar los nombres de todos los nobles que deambulaban por Ciudad Lunargenta, pero que su padre la arrastrara últimamente a todo tipo de eventos de la aristocracia no había sido del todo en vano. Al menos pudo reconocer, a juzgar por el color de sus ropas y por el emblema cosido en sus pechos, que 2 de ellos pertenecían a la casa de Salonar.
Al ver sus rostros enrojecidos y las copas que sostenían en sus manos, no fue difícil deducir que estaban borrachos. Sylvanas se masajeó las sienes con los dedos y cerró los ojos unos segundos. Tenía casi 30 años. No era una edad significativa si se compara con la esperanza de vida de los elfos, pero aún así era bastante mayor que esos chicos. Además, parecían estar ebrios. No debía dejarse influenciar por las palabras de un grupo de adolescentes borrachos. Mejor ignorarlos, se dijo a sí misma. Pero esos chicos no habían terminado de burlarse de Lyrat, y sus palabras de burla no eran precisamente silenciosas. He oído que intentaron enseñarle a pelear, y era pésimo. Un inútil total. Aunque había cierta distancia entre el grupo de chicos y el escenario, las largas orejas de los elfos no eran solo de adorno. Lyrat oía sus palabras, prueba de ello es que se quedó paralizado momentáneamente mientras subía las escaleras hacia el escenario. ¿Pero no es su madre la general de los Rangers?, preguntó otro niño. ¿Sí? Eso es lo que lo empeora. Su familia debe estar muy avergonzada. Oh, pero toca la flauta. Seguro que eso le vendrá bien en un duelo. Ahora, hermano, no tiene que luchar. Puede simplemente cantar una canción trágica después de la batalla. Se había prometido ignorarlas, pero las palabras hirieron tanto a Sylvanas que su rostro se enrojeció de ira. A diferencia de las tres hermanas Windrunner, que eran extraordinariamente hábiles con el arco, Lyrat no compartía su talento. Lyrat se había esforzado mucho en aprender esgrima y a usar el arco, pero simplemente no tenía aptitudes para ello. Las manos y los dedos que tocaban el violín con maestría se volvían torpes y temblorosos al sostener el arco, y el muchacho, comparado con un metrónomo al tocar el órgano, era incapaz de coordinar sus movimientos con la vista para dar en el blanco. A pesar de su increíble talento para la música, Lyrat ocultaba un profundo sentimiento de inferioridad por su incapacidad para luchar, y Sylvanas, que sabía lo que su hermano menor debía estar sintiendo por dentro tras escuchar las burlas de aquellos nobles, ardía de furia en su nombre. Cuando escuchó al grupo de chicos tratando de decidir a quién debían enviar para robar sigilosamente más ponche de jugo de melón con alcohol, la impulsiva elfa supo lo que tenía que hacer. Ignorando aparentemente las burlas, Lyrat subió al escenario con su flauta de marfil y comenzó a tocar una melodía. Desde los primeros acordes, todos supieron al instante qué canción había elegido el joven para su primera actuación ante el rey. Lamento de los Altonatos. Era una antigua canción de los Keldorei, compuesta hace casi 3000 años durante la cruel y violenta guerra contra los trolls del bosque. Aquella canción era casi un himno para los altos elfos, pues, gracias a su longevidad, muchos de ellos habían vivido aquellos tiempos brutales. Muchos habían perdido a un hijo, a una madre, a un padre, a un amante o a un amigo a causa de los trolls. Si Lyrat había captado la atención de todos tocando la flauta, cuando dejó el instrumento y comenzó a cantar, todos los nobles presentes en la Corte del Sol dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando el escenario con los ojos muy abiertos. Sylvanas también había quedado cautivada por la canción de Lyrat, y solo volvió en sí cuando su actuación estaba a punto de terminar. Tras recorrer rápidamente el patio con la mirada, se apresuró, con la rapidez que le permitía su largo y elegante vestido, hacia la larga mesa situada al fondo, donde se servían las bebidas alcohólicas. Al llegar, Sylvanas echó un vistazo a su alrededor con cautela. Al ver que todos observaban a Lyrat en el escenario como hipnotizados, levantó rápidamente los pliegues de su largo vestido azul, dejando al descubierto una pierna larga y pálida. Una correa de cuero le rodeaba el muslo, clavándose suavemente en su piel, y sostenía una daga del tamaño de la palma de la mano y una pequeña bolsa. Aunque asistía a un baile de nobles en la capital, Sylvanas se sentía vulnerable sin llevar al menos un arma. A pesar de que se suponía que debía comportarse como una joven aristocrática, a la chica rebelde le costaba cambiar su personalidad. Sylvanas abrió la pequeña bolsa que llevaba atada al muslo y sacó una pizca de polvo antes de echarla en la jarra que contenía el ponche de melón. Ese polvo estaba hecho de hojas del árbol de la herida. Cualquier caminante lejano que se preciara siempre llevaba consigo un poco de ese polvo, pues era un excelente anestésico, perfecto para adormecer el dolor en caso de resultar herido en el campo de batalla. Cerrando la pequeña bolsa, dejó caer los pliegues de su vestido, cubriendo sus piernas, y, actuando como si no acabara de añadir drogas a la jarra, Sylvanas dio media vuelta, queriendo marcharse antes de que alguien se diera cuenta de que había estado allí. En ese instante, la actuación de Lyrat terminó, y Sylvanas tenía la intención de dirigirse directamente hacia él.
Pero al girar sobre sí misma, se encontró cara a cara con un joven alto y atlético que vestía una armadura de placas carmesí. Naruto. Su corazón empezó a latir con tanta fuerza en su pecho que temió que Naruto pudiera oírlo. Me vio. ¿Vio que le puse algo al ponche? Pero cuando él le sonrió, sus preocupaciones se desvanecieron y ella se encontró devolviéndole la sonrisa. Señorita Luna, dijo Naruto. Fue un simple saludo, pero el tono de su voz transmitió lo que sus palabras no pudieron. Aquello hizo que Sylvanas volviera repentinamente a ser consciente de sí misma y, antes de darse cuenta de lo que hacía, la chica alzó la mano frente a ella. Al reconocer el gesto, Naruto le tomó la mano. Su mano delgada y pálida parecía particularmente pequeña y delicada entre las manos de él, grandes y cubiertas por el guantelete. Aunque se inclinó para llevarle la mano a los labios, Naruto mantuvo el contacto visual mientras le besaba suavemente los nudillos. Hoy estás deslumbrante. Sin que los dos jóvenes lo supieran, Lady Liadrin, Berat Windrunner y el rey observaban su conversación con una diversión apenas disimulada. Parece que esas lecciones de morales no le entraron por un oído y le salieron por el otro. Sí que recuerda lo que le enseñaste, dijo Lady Liadrin sonriendo. Lord Berat no pudo ocultar un destello de fastidio. Así que solo las usa cuando intenta impresionar a mi hija. Me temo que quienes deseaban ofrecerle la mano de sus hijas en matrimonio se verán decepcionados. Jaja. Dijo el rey. Sabemos que los humanos son volubles e impacientes, pero Alindor nunca se ha fijado en ninguna otra chica, ni siquiera después de tantos años, dijo Kael'thas. Supongo que este año tendrán que planear una boda, Lady Liadrin, Lord Berat. Ambos sonrieron ante sus palabras. Tanto Berat como Liadrin estaban sumamente contentos con la elección de pareja de sus respectivos hijos. ¿Y tú, hijo mío? Preguntó el rey de repente. Mi reinado no durará para siempre. Cuando deponga la corona, reposará sobre tu frente. Y un rey no puede valerse por sí mismo. Incluso tú necesitarás una reina. La pregunta de Anasterian hizo que Kael'thas sudara profusamente. Bueno, esas cosas no suceden simplemente por desearlas, dijo el príncipe antes de toser torpemente en su puño. Les pido disculpas. Tengo la garganta seca. Necesito beber algo. Liadrin y Berat sonrieron con sorna, apenas conteniendo la risa, mientras el príncipe escapaba rápidamente de las conversaciones sobre el matrimonio que mantenía con su padre. Normalmente, después de besar la mano de una dama, el caballero debía soltarla y mantener una distancia respetuosa. Pero Naruto no soltó la mano de Sylvanas, y la chica, aunque sus mejillas se sonrojaron, tampoco hizo ningún intento por apartarse. Incluso para un desconocido, era obvio lo enamorados que estaban el uno del otro. He oído hablar de tus hazañas más recientes, dijo Sylvanas, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas, para luego volver a su rostro con una sonrisa. Has dejado tu huella en nuestra historia. Pero nada de eso se compara con la alegría que siento al verte hoy. Fue una frase cursi, del tipo que habría hecho que Sylvanas pusiera los ojos en blanco si la hubiera dicho alguno de los nobles presentes. Pero que la dijera Naruto le produjo una cálida sensación en el pecho y, de repente, le resultó imposible apartar la mirada de él. Te extrañé, Sylvanas, dijo Naruto, esta vez sin dramatismos, con voz cálida y sincera. La otra mano de Sylvanas se dirigió inconscientemente a su cabello, colocando un mechón rubio plateado suelto detrás de su oreja. Su reacción, algo nerviosa, fue tan encantadora que Naruto no habría deseado nada más que tomarla en sus brazos y no soltarla jamás. Yo también te extrañé, Naruto, dijo tímidamente antes de desviar la mirada en un débil intento de ocultar su vergüenza, pero fue inútil porque sus bonitas orejas élficas eran aún más rojas que su rostro. Era tan linda que le dolía físicamente, antes era una chica testaruda que no podía ser sincera con sus sentimientos. Fría por fuera y cálida por dentro, una chica de lengua afilada que prefería limpiar los establos de los Auxtrider antes que admitir lo que realmente sentía por él. Sin embargo, ahora le sostenía la mano y se sonrojaba dulcemente mientras confesaba que ella también lo había echado de menos. Fue demasiado para Naruto. Si no fuera porque aún llevaba puesta su armadura de placas, manchada de sangre coagulada, mugre y polvo, acababa de regresar del campo de batalla para asistir a este baile, sin duda habría abrazado a Sylvanas en ese mismo instante. Pero no quería manchar su elegante vestido ni arruinarle la noche. Por lo tanto, lo único que pudo hacer fue tomarle la otra mano y apretarlas con suavidad pero con firmeza. Entonces, ¿estás listo ahora?, preguntó Naruto. Ni siquiera intentó ocultar su esperanza.
Le había confesado sus sentimientos a Sylvanas hacía 13 años, justo después de regresar a Keltalas tras la emboscada de los trolls a Manien y a Sueald. Tras haber estado a punto de perder la vida entre las garras del gigantesco loa de los osos y luego ante el hechizo del vacío del cazador de sombras troll, decidió que la vida era demasiado corta para dudar. Le confesó sus sentimientos a Sylvanas en pleno campo de entrenamiento del enclave caminante lejano, frente a varias docenas de exploradores. Ahora que era adulto y reflexionaba sobre su comportamiento de adolescente, Naruto a menudo sentía vergüenza ajena por la falta de tacto y comprensión que tenía de su yo más joven respecto al carácter y los sentimientos de los demás. En resumen, sorprendida por su repentina declaración de amor y avergonzada por el hecho de que lo hubiera hecho delante de decenas de personas, la respuesta de Sylvanas fue un no instantáneo, sin siquiera pensarlo. Tras su rechazo inmediato, Naruto estuvo abatido durante días, pensando que se repetiría su experiencia con Sakura de su planeta natal. Sin embargo, una vez superada la vergüenza, Sylvanas lo buscó y le devolvió la esperanza. Ella le dijo que era demasiado joven para tener citas. Dado que vivían miles de años, los altos elfos no se apresuraban en las relaciones. Pasaban años, a veces décadas, conociendo a alguien antes de decidir si querían ser pareja. Así que le pidió que la esperara. ¿O necesitas más tiempo?, preguntó Naruto cuando Sylvanas no respondió de inmediato. Había esperado 13 años por Sylvanas. Jamás se le había pasado por la cabeza salir con otras mujeres durante ese tiempo. Era muchísimo tiempo para los humanos, pero para los altos elfos, cuya esperanza de vida se medía en milenios, era diferente. Ahora que su vida estaba ligada al pozo del sol, también estaba condenado a vivir ese tiempo. Sylvanas apartó las manos de su agarre y cruzó los brazos sobre el pecho antes de dejar escapar un largo suspiro. Mi padre está intentando que renuncie a ser una Farstrider, dijo, bajando la mirada con consternación. Se sintió fatal por haberle vuelto a rechazar. Lo siento, Alindor, primero tengo que resolver este problema. No puedo iniciar una relación mientras mi futuro esté en juego. La sonrisa de Naruto se atenuó un poco al oír sus palabras. No sé por qué mi padre insiste en que me convierta en diplomático. No me imagino tratando con esos nobles engreídos y fingiendo sonrisas todos los días. Tengo que convencerlo de que no estoy hecho para pasar el resto de mi vida en Silvermoon. Soy un hijo de los bosques. Soy un caminante lejano. Además, no tengo la paciencia de mi padre. No tengo su serenidad. Tampoco tengo su encanto. Tu encanto está ahora mismo reposando sobre tus brazos, dijo Naruto. Sylvanas tardó un segundo en comprender el significado de esas palabras, pero cuando lo hizo, rápidamente se cubrió el generoso escote con las manos y lo fulminó con la mirada. Rana, ¿quieres morir?, le espetó con furia, pero su voz sonó más como un chillido. Oye, no te enfades conmigo, dijo Naruto, riéndose a costa de ella. Si te daba tanta vergüenza que se te vieran los pechos, te habrías puesto algo menos revelador. Parecía que su rostro no había recuperado su palidez desde que conoció a Naruto. El rubor se había extendido desde su cara hasta sus orejas y su cuello, llegando incluso hasta su pecho. Naruto temía que si la presionaba un poco más, se desmayaría o lo atacaría. Mi padre me sugirió este vestido, dijo Sylvanas con voz débil. En ese momento, sintió ganas de cavar un hoyo y morirse. Estaba mortificada. Me dijo que debía sentirme cómoda conmigo misma y aprender a sacar el máximo provecho de mis encantos femeninos. Sylvanas Windrunner siempre había sido hermosa. Incluso de niño, cuando la odiaba con toda su alma, Naruto no podía negar su belleza. Pero ahora, 14 años después, era como una flor en plena floración. No podía apartar la vista de ella, y no era el único. Otros tantos hombres no dejaban de mirarla disimuladamente, atraídos por las impresionantes curvas de su pecho, una visión bastante inusual entre las elfas altas, generalmente esbeltas. La chica dejó escapar un largo y angustiado suspiro. Esta no soy yo. Realmente no pertenezco aquí. Tengo tanta envidia de Ayeria, que puede pasar todos los días contigo en el enclave de los caminantes lejanos. Tras superar aparentemente la vergüenza anterior, Sylvanas volvió a tomar las manos de Naruto entre las suyas y lo miró con una expresión suplicante en el rostro. ¿Me esperarás un poco más? La forma en que sus dientes blancos como perlas se hundían en sus labios carnosos hizo que Naruto fuera incapaz de negarse. Estaba completamente indefenso frente a ella, totalmente hechizado. Al malinterpretar su silencio como vacilación o negativa, Sylvanas apretó su agarre en sus manos y dijo rápidamente, me aseguraré de informarle a mi padre de mi decisión.
No voy a tolerar más esta farsa, y cuando vuelva con los Fast Riders, entonces, hizo una pausa y desvió la mirada brevemente antes de volver a mirarlo a los ojos, entonces me gustaría que estuviéramos juntos. Naruto abrió mucho los ojos. No esperaba que le dieran un plazo tan concreto. Pensaba que simplemente le daría otro pronto. ¿Lo prometes? Preguntó, con el rostro iluminado por la esperanza. La felicidad que podía ver en su rostro debía ser contagiosa, porque Sylvanas sonrió dulcemente. Sí, lo prometo. Luego, soltó sus manos antes de acercarse a él. Sin importarle la sangre seca y la mugre que salpicaban su armadura, colocó las manos sobre su pecho y se puso de puntillas, acercando su rostro al de él. Un aroma fresco y floral lo envolvió, y Naruto se quedó paralizado cuando Sylvanas lo besó inesperadamente en la mejilla, con sus labios cálidos y carnosos peligrosamente cerca de la comisura de su boca. Esto es solo un anticipo, susurró ella, su aliento caliente haciéndole cosquillas en la oreja, antes de alejarse de él y salir corriendo, su larga melena rubia platino ondeando con la brisa vespertina. Creía que no podía estar más enamorado de ella, pero ella le acababa de demostrar lo contrario. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a salírsele del pecho, y se quedó allí aturdido, rozando distraídamente con los dedos el lugar donde ella lo había besado mientras veía cómo su esbelta figura se perdía entre la multitud de elfos que bailaban en el patio. Naruto solo salió de su ensimismamiento cuando el príncipe Kael'thas llegó a su lado y le puso una mano en el hombro. Así que esto es lo que se necesita para derrotar al gran Alindor Keldorei, dijo Kael'thas con un tono de diversión en la voz. Ni los ejércitos Amani. Ni un dios salvaje. Ni siquiera la fortaleza más inexpugnable de su imperio. No, solo un simple beso en la mejilla. Tú también lo entenderás cuando seas mayor, dijo Naruto con sabiduría. El príncipe le lanzó una mirada inexpresiva. Soy cientos de años mayor que tú, mocoso. Y aún así sigues sin ser virgen, replicó Naruto. Quizás fue por la pregunta que le hizo su padre hacía apenas unos instantes, pero el comentario de Naruto hizo que el pálido rostro del príncipe se sonrojara. No es que sea incapaz. Simplemente elegí no involucrarme en romances. Con una sola palabra mía, habría una fila de damas encantadoras desde Silvermoon hasta Tranquillen esperando para convertirse en mi esposa. Replicó Kael'thas con altivez. Tenía razón, por supuesto. Al fin y al cabo, era el príncipe de los altos elfos. El soltero más codiciado de Keltalas y de otros lugares. Después de todo, ¿cuántas damas de Azeroth rechazarían la oportunidad de casarse con el poderoso y extraordinariamente apuesto príncipe de los altos elfos? Pero Naruto siguió riéndose entre dientes, satisfecho de haberle ganado. Al ver la batalla perdida, Kael'thas tomó una botella de vino de la mesa y se dio la vuelta con un bufido. Poco después, el príncipe entabló conversación con Belovir Salonar y el sumo sacerdote Vandelor, quienes también habían asistido al baile real ese año. Naruto saludó con la mano a su abuelo adoptivo, pero no interrumpió su conversación. En cambio, se dirigió hacia Lirat, quien hacía rato que había abandonado el escenario y regresado a los aposentos de los artistas. Cuando llegó allí, Sylvanas ya estaba con Lirat, pero la chica actuaba como si lo que acababa de ocurrir entre ella y Naruto nunca hubiera sucedido. Aunque a Naruto le habría encantado retomar el coqueteo donde lo habían dejado, se contuvo. Al fin y al cabo, era el gran día de Lirat. Merecía ser el centro de atención. El chico estaba eufórico mientras Sylvanas y Naruto lo colmaban de elogios. Era uno de los mejores días de su vida. Aparte de oír a ese grupo de chicos burlándose de su incapacidad para luchar, todo había salido a la perfección ese día, o eso parecía, hasta que un coro de gritos sobresaltó a todos en el baile real. Se oyeron sonidos de copas que se rompían contra el suelo mientras tres niños caían de rodillas y comenzaban a gemir, con los rostros contraídos por el terror. «Poto N». Gritaban, agarrándose el cuello, tosiendo y escupiendo, incapaces de controlarse. La música se detuvo abruptamente, y la multitud de nobles se distanció inmediatamente de los adolescentes, retrocediendo atónitos. «Los han envenenado. Que alguien nos ayude», gritó otro adolescente, uno de sus amigos. Para entonces, muchos de los nobles ya estaban borrachos, y los que aún no habían perdido la cabeza por el alcohol se quedaron momentáneamente paralizados, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando Lady Liadrin habló con voz autoritaria. «Apártense todos». El tono firme de su voz abrió paso a la multitud al instante, y la matriarca de los caballeros de sangre corrió hacia los muchachos desplomados. Antes de convertirse en paladín, Lady Liadrin había sido sacerdotisa de la luz durante miles de años.
Era incontable la cantidad de personas heridas y envenenadas que había curado a lo largo de los milenios. Sus manos resplandecieron con el brillo de la luz sagrada, y los muchachos, presas del pánico, fueron quedando tranquilos poco a poco. Sus rostros aterrorizados se suavizaron, y la parálisis que les había afectado la boca y la garganta desapareció lentamente. Ahora que había curado a esos chicos, Liadrin se agachó y tocó con un dedo el charco de alcohol derramado en el suelo antes de olerlo. Huele a polvos de Wound. El hecho de que les haya adormecido la lengua y la garganta coincide con el efecto de dichos polvos, dijo con el ceño fruncido. No fue un atentado real contra sus vidas, sino una broma pesada. Los nobles se miraron entre sí, murmurando en voz alta mientras se preguntaban quién haría algo así, especialmente a un grupo de adolescentes. Sylvanas sintió como si estuviera sentada sobre agujas en el momento en que vio a Lady Liadrin acercarse para solucionar la situación. Cuando Liadrin también identificó el veneno de inmediato, Sylvanas pensó que se le iba a parar el corazón. Por suerte, nadie parecía saber que ella había sido quien les había echado algo a la bebida de esos chicos, o eso creía hasta que se encontró con la mirada de su padre. Le bastó una sola mirada a su expresión furiosa para comprender que, de alguna manera, su padre sabía que ella era la responsable de todo aquello. La alegría de ver a su hermano menor actuar y tener éxito, y la conmovedora sensación que le dejó su encuentro con Naruto, prácticamente habían desaparecido de su mente en ese momento. A diferencia de su esposa, que tenía muy mal genio y se enfadaba con facilidad, Berat Windrunner era de los que casi nunca perdían la sonrisa. Sylvanas no recordaba la última vez que su padre había mostrado una expresión tan enfadada. El incidente del envenenamiento arruinó el ambiente por completo. El baile real, que debía durar al menos hasta la medianoche, terminó abruptamente, y los nobles se dispersaron, regresando a sus hogares tras despedirse respetuosamente del rey. Pronto, aparte de los asistentes que comenzaron a limpiar después de la fiesta, Lady Liadrin, Naruto y Kael'thas fueron los únicos que se quedaron. ¿Qué te trae hoy aquel Talas, princesa?, preguntó Naruto. Solo regresas una vez cada 3 o 4 años. ¿Cuál es el motivo? A pesar del desagradable incidente anterior, Lady Liadrin casi resopló al oír cómo Naruto se había dirigido a Kael'thas. Resultó aún más gracioso que, aparte de un leve movimiento de cejas, el archimago no mostrara ninguna reacción al ser llamado princesa. Mi hechizo Geas está completo, respondió Kael'thas, con una expresión de orgullo y autosatisfacción en su apuesto rostro. Naruto lo miró sorprendido antes de sonreír con entusiasmo. Oh, hombre, eso es genial. El príncipe le devolvió la sonrisa. En efecto. Por fin podemos poner en marcha nuestros planes. Naruto llevaba mucho tiempo queriendo enseñar al resto de los Fast Riders a usar el chakra, pero el general de los Rangers se lo había prohibido hasta que fuera mayor de edad. Sin embargo, incluso después de convertirse en adulto, a Naruto todavía no se le permitía enseñar a nadie cómo usar el chakra por una simple razón. El secreto, tras haber presenciado la trayectoria de Naruto y sus increíbles poderes a lo largo de los años, el príncipe Kael'thas y Lyresa Windrunner llegaron a la conclusión de que era demasiado peligroso para él compartir libremente sus poderes y conocimientos con los demás. La magia arcana era incluso más versátil que el chakra y posiblemente más poderosa, pero requería décadas o incluso siglos de estudio intensivo. Además, se necesitaba una mente aguda y un gran talento para que un mago alcanzara la mitad de la competencia en magia arcana que Naruto en su ninjutsu. Aprender ninjutsu requería muchos menos requisitos previos. Uno podía alcanzar cierto dominio del ninjutsu en tan solo 2 o 3 años, sin necesidad de ser particularmente inteligente ni estar especialmente conectado con el maná. Lo más importante es que la mejora física que se obtenía al manipular el chakra superaba con creces lo que la mayoría de los magos arcanos podrían aspirar a lograr mediante la manipulación del maná. Por lo tanto, el asunto de que Naruto enseñara a los altos elfos a usar el chakra se había pospuesto hasta que encontraran un método para evitar que el secreto se filtrara. Me llevó casi 7 años de investigación, pero finalmente he logrado crear y perfeccionar mi hechizo Geas. Kael'thas comenzó a explicar qué iba a hacer su hechizo, pero omitió la jerga de los magos, tratando de que fuera más fácil de entender para Naruto y Liadrin, quienes no tenían conocimientos sobre las artes de la magia arcana. En resumen, el hechizo funcionaría como un contrato mágico vinculante, creando una relación de contratista y contratante entre Kael'thas y los elfos elegidos para aprender los secretos del chakra. El hechizo Geas impondría una restricción a las almas de los contratantes, impidiéndoles revelar los secretos del chakra a cualquier otra persona, voluntaria o involuntariamente.
E incluso si el propio Kael'thas pereciera, la restricción no desaparecería, persistiendo para siempre en las almas de los contratantes. Debido a la dureza de las condiciones del hechizo Geas, el príncipe Kael'thas no iba a obligar a nadie a aceptarlo. Solo a los voluntarios se les enseñarían los secretos del chakra, y únicamente después de haber sido informados de todas las consecuencias de su decisión. Era un factor limitante importante, pero el príncipe prefirió prevenir que lamentar. Naruto era capaz de crear 1000 clones y lanzar 1000 bolas de fuego a la vez. Pero ¿qué pasaría si sus enemigos también lo lograran? ¿Y si decenas o incluso cientos de sus enemigos aprendieran a controlar el chakra? El riesgo era demasiado grande. Por lo tanto, el príncipe decidió ser extremadamente precavido y eliminar cualquier variable. Yo también tengo una noticia importante que compartir con ustedes, dijo Naruto una vez que terminó la conversación sobre el hechizo Geas de Kael'thas. Voy a liberar a Kurama de mi cuerpo. Lo haré la semana que viene. ¿Qué? Alindor, no puedes estar hablando en serio. Liadrin y Kael'thas exclamaron al mismo tiempo. ¿No dijiste que era extremadamente peligroso? Dijo Liadrin. La mujer, normalmente tranquila y serena, parecía asustada. Dijiste que todos los sacrificios humanos anteriores a ti murieron después de que los dioses salvajes fueran extraídos de sus cuerpos, ¿no es así? Dijo también Kael'thas, apoyando las palabras de Liadrin. Naruto soltó una risita impotente ante su reacción, pero una sensación de calidez apareció en su pecho al ver lo preocupados que estaban por él. Sí, así era para mi gente, dijo Naruto. Pero yo soy diferente. Mi vida está ligada al Pozo del Sol. Aunque Kurama abandonara mi cuerpo, no moriría por falta de chakra, porque mientras esté conectado a esta fuente de poder, nunca me quedaré sin energía vital. Lady Liadrin se pasó las manos por el pelo en una rara muestra de ansiedad. Esto es demasiado repentino. Alindor, Naruto, por favor, piénsalo bien. Es demasiado peligroso. ¿Y si tu hipótesis resulta ser errónea? ¿Y si tu conexión con el Pozo del Sol no es suficiente para preservar tu vida? Naruto sonrió. Madre, sabes que ya no soy el mismo chico imprudente que era de niño. He estado pensando en ello desde que mi vida quedó ligada al Pozo del Sol. Verás, cuando llegué a este continente, Kurama y yo hicimos un trato. Él juró que me ayudaría y me apoyaría con todas sus fuerzas mientras viviera, y, a cambio, yo juré que le concedería su libertad cuando mi vida como humano llegara a su fin. Naruto hizo una breve pausa y dio un sorbo a una copa de vino blanco seco. Pero mi esperanza de vida ya no es la de un humano, ¿verdad? Mis ojos resplandecen con las energías arcanas del Pozo del Sol, y el envejecimiento de mi cuerpo se ha detenido. En el momento en que mi vida quedó ligada al Pozo del Sol, dejé de ser un humano común y corriente. Si es así, ¿debería Kurama verse obligado a vivir en cautiverio durante los próximos 5000 o 6000 años hasta que yo envejezca? ¿Cómo podría hacerle algo así? Kurama es mi amigo. La barbilla de Lady Liadrin tembló. Parecía a punto de llorar. En cuanto al príncipe Kael'thas, permaneció en silencio, mirando a Naruto con una expresión difícil de descifrar. Todo estará bien, madre, dijo Naruto, tomando las manos de Liadrin entre las suyas. No me iré a ninguna parte. No te dejaré sola, te lo prometo. Y tú eres quien mejor me conoce, ¿verdad? Sí, nunca se retracta uno de su palabra, dijo Liadrin. Además, incluso si me pasara algo, los tengo a ti y al abuelo para que me salven. Con los poderes curativos de la luz, ¿de qué tengo miedo? Continuó Naruto. Kael'thas permitió que Naruto consolara a su madre adoptiva sin intervenir entre ellos. Después de un rato, preguntó, ¿qué le sucederá al dios salvaje cuando salga? ¿Piensa quedarse a vivir en Keltalas? Le gustaría vivir junto al árbol madre de Everson, dijo Naruto, sonriendo levemente. ¿Estaría permitido? Kael'thas vaciló brevemente antes de responder. Esta no es una decisión que pueda tomar solo. Mi padre y la convocación de Silvermoon también deberían tener voz y voto. Pero tu amigo el dios salvaje luchó por Keltalas y te ayudó durante todos estos años. Creo que no habría mucha resistencia a esta idea, siempre y cuando Kurama jure no dañar al pueblo de Keltalas. Naruto asintió, sin duda. Kurama es un tipo bastante genial, ¿sabes? Mientras no lo molestes, se pasará todo el día durmiendo a la sombra del árbol madre. El mundo interior de mi conciencia es como un espejo del bosque de la canción eterna, le explicó al príncipe. Lo entiendo, pero hay un asunto más importante que discutir. Digamos que sobrevives a la extracción del dios salvaje. ¿Pero qué pasaría si tu red de chakras se dañara en el proceso? Preguntó Kael'thas.
¿Cómo les enseñarás a los demás a usar el chakra si tú mismo ya no puedes usarlo? Creo que mi madre y mi abuelo podrán curar cualquier herida que sufra, dijo Naruto. Pero incluso si mi red de chakra se daña y no pueden repararla, Kurama sigue aquí. Sin duda, él puede enseñar a otros a usar el chakra. También estaba Ayaria, pero Naruto no les habló de ella. El hecho de que Ayaria supiera usar el chakra era un secreto entre ambos. A menos que no hubiera otra opción, Naruto no pensaba revelarlo. Solo causaría problemas innecesarios. Una vez que comenzara a entrenar al resto de los elfos en el uso del chakra, que Ayaria demostrara sus capacidades ya no sería un problema.